Esperamos que todos estén bien en su casa cuidándose, porque nosotros también nos estamos cuidando acá, aunque un poquito cansada, un poquito le echamos de menos, pero estamos bien, gracias a Dios. Que el Señor los bendiga y tengan fe en que esto va a pasar. Hola hermano, los saludo en este día, que Dios los siga bendiciendo cada día y cada uno. Gracias hermano, un saludo para todos. Bendiciones. Hola. Les saludamos a cada uno de ustedes, aquellos que están en la casita. Bueno, decirles que aunque estemos lejos, podemos vernos cada uno de nosotros y decir que también el Señor es bueno y es fiel con nosotros. Y su palabra dice en Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido sea en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, este tiempo que podamos estar cada uno quietos en nuestras casas y buscar de Dios. Les saludamos en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Chao, que estén bien. Saludos a todos. Gusto en saludarlos. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Eduardo Andrés Eduardo Agua. Soy encargado de la iglesia Monte Sion. Quiero en este día saludarlo y bendecirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Amén. También quiero dar gracias al canal de YouTube, por donde nosotros podemos recibir las devocionales, las predicaciones que comparten con nosotros nuestros hermanos de Tierra Blanca, y dar gracias al Señor porque nosotros podemos verla junto con nuestra membresía. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Buenos días hermanos, los saludan todos en el amor del Señor. Acá estamos como todos familia, nos falta una, pero le queremos decir a cada uno de ustedes que el Señor los ama, se mantengan en la oración, unidos. Les mandamos un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. El Señor los bendiga. Buenos días hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aquí la familia González Matamala les manda un cariñoso saludo a todos ustedes. Bendiciones. Que el Señor les bendiga hermanos en esta mañana. Les queremos decir que Dios está siempre con ustedes, fortalecimiento en nuestros momentos de angustia o de tribulación a lo mejor, pero en Cristo somos más que vencedores y libres. Así que no se preocupe del coronavirus, de nada. Preocúpese de que tengamos pastor para muchos años, no, nada más para que abra la iglesia luego. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Chao, que estén bien. Buenos días hermanos, los saludo en el amor del Señor y darles mis bendiciones a todos los hermanos en la fe y que sigamos adorando y glorificando a nuestro Padre y que pase luego esta pandemia para poder abrazarlos y estar reunidos en nuestra casa de oración. Muchas bendiciones para todos y que Dios los bendiga. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor y decirle que lo extrañamos mucho, que esperamos pronto estar todos juntos y que nos mantengamos en oración y sirviéndole al Señor en todo momento. Y besitos, los extrañamos, cuídense. Hola, buenas noches, somos de la Misión El Bosque, le damos un saludo a la Iglesia Madre, la Iglesia Tierra Blanca, que el Señor sea bendiciendo sus vidas y que el Señor sea fortaleciendo en estos tiempos. La palabra de hoy está en el Salmo 23, dice que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Reflexionemos la palabra que el Señor nos da y le damos gracias al Señor por estar con ustedes y estar en presencia de nuestro Señor Jesús. Saludos para todos, que el Señor les bendiga en estos tiempos de prueba, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, también les saludo, yo soy la hermana Andrea, esperando que se encuentren todos bien, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga a todos en la iglesia, al pastor, a su familia y a toda nuestra congregación, esperando que pronto podamos salir de todo esto con victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y acá les saludamos nosotros, la Misión del Bosque. Amén. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
Buenos días, estimados hermanos, el Señor les bendiga. Grato de poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Dios en esta mañana, agradeciendo al Señor por los saludos de los hermanos que han enviado de diferentes lugares, sus familias, los que se han dado el tiempo al menos para saludar a los hermanos en la fe. De otra manera no nos podemos ver ni tener contacto, pero es una manera de poder interrelacionarnos, poder ver los rostros, que hace días varios de nosotros no nos vemos, y eso es grato también. Saludar también a los hermanos de Montesión, que nos ven también, a los hermanos de Arcone, allá mi hermano, allá en la Minera, bueno, y en otros diferentes lugares del país, en la Misión del Bosque. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Quiero compartir una palabra de Dios con ustedes y quiero invitarles a buscar en la Biblia, 1 Samuel capítulo 16. La verdad que me voy a tenerme en dos pasajes y voy a hablar con respecto a David, el versículo número 13 específicamente, y también en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Y quiero compartir con ustedes como mi casa como un lugar de reposo y de refugio. Mi casa como lugar de reposo y de refugio. Me imaginaba yo, al meditar en esta palabra del Señor, el desfile de los 7 hermanos de David, cuando vino Samuel, enviado por Dios, a ungir al próximo rey de Israel. Uno tras uno fue entrando, ¿cierto? De hecho, el primero, con su estatura y su condición física y su falla, hasta Samuel, el profeta, creyó que tal vez era el próximo rey de Israel. Pero el Señor le dijo, no, ese no es. Y así fue desfilando el otro, uno a uno, hasta que finalmente pasaron los 7 hijos de Isaí, y ninguno de ellos el Señor eligió. Me imagino los rostros, hermanos, me imagino la cara de ellos cuando supuestamente el que no tenía ninguna oportunidad, el que jamás pensó su padre que podía ser un hijo selecto para ocupar un cargo de tal naturaleza que era David, podía estar en el centro de ellos, porque así dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, a la vista de Isaí, el propio padre, David era el menos indicado para ser ungido como rey de Israel. Tanto así que cuando Samuel le dijo a Isaí que se santificaran y se presentaran para poder hacer el sacrificio, Isaí ni siquiera consideró a David. De hecho, David se quedó en el campo pastoreando las ovejas. Por lo tanto, ni siquiera el padre lo invitó al sacrificio. Y cuando el profeta Samuel le pregunta si es que tenía otro hijo, y él le dice, sí, el menor. O sea que el padre tampoco ni siquiera lo llama por su nombre, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención, que el padre lo llamó, pero no por iniciativa propia, sino ante la insistencia del mismo profeta, él lo llama. David no tenía ninguna facha, por supuesto, de los demás. Recordemos cómo le quedaba la armadura de Saúl, ¿cierto? Pero así es Dios. Dios elige lo débil, como dice la Sagrada Escritura. Fíjese que la tradición judía dice que David había sido marginado por su familia porque era fruto de los errores de su propio padre, porque el padre Isaí había tenido relaciones con una mujer llamada Nitzebet, lo que causó el odio y la discriminación y el desprecio de sus hermanos. Algunos comentaristas dicen de que de hecho no fue el padre el que no invitó a David al sacrificio, sino que fueron los hermanos los que no lo permitieron. Sea como sea, David en el Salmo 69, versículo número 8, él dice lo siguiente: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre.
Mire lo que él dice. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Bueno, pero Dios pudo haber elegido, ¿cierto?, a alguien tal vez con una facha superior, pero hermano, Dios es quien obra así, porque siempre Dios suele escoger y elegir a los que el mundo ha olvidado. Y tal vez más de alguno de nosotros podemos contar un testimonio de esa naturaleza. Por eso la pregunta, ¿no tienes, hermano, no tiene más hijos? Bueno, sí, falta uno, pero no creo que cumpla con los requisitos de ser papá. Y yo quiero decir con esto, hermano, y a lo mejor tú estás pensando, ¿cuántas personas, cuántas experiencias en hogares, a lo mejor de los nuestros, hemos tenido de esta naturaleza? En hijos o en hijas que nos han sorprendido, la verdad, que nosotros teníamos otra expectativa y a lo mejor el que teníamos expectativas menos elevadas en nuestras familias han sido de mucha bendición para nosotros. Porque aquellos que el mundo no califica, hermano, Dios los invita a ser parte de su equipo. En aquellos que la gente espera derrotas, fracasos, Dios permite que ellos tengan éxito. ¿Sabe por qué? Porque a nuestro parecer, Dios unge al menos adecuado. Pero así es el Señor. David, antes de ser ungido rey, ¿cierto?, lo mandaron a cuidar las ovejas, el ganado. Y lo interesante, observamos que cuando David fue ungido rey, regresó a sus tareas habituales. 1 Samuel capítulo 17, versículo 15. Fue ungido rey y a lo mejor no entendía mucho. Volvió a cuidar su ganado. ¿Qué haría otra persona en el lugar de David, hermano? ¿Volvería a sus tareas habituales y más encima una responsabilidad como esa de cuidar el ganado? O tal vez empezaría a imaginarse el día que se sentaría al trono, o empezaría desde ya a planificar lo que haría cuando estaría en el trono, o tal vez imaginaría amenaza a aquellos que lo discriminaron, aquellos que cometieron abusos, hermanos, o como en el caso de David, a planificar la manera de poder vengarse de sus hermanos si él llegaba al trono. Pero sin embargo, David, él volvió a sus tareas habituales, a sus quehaceres cotidianos. En otras palabras, continuó haciendo aquello que primariamente había sido llamado, esperando que Dios le mostrara el tiempo cuando lo iba a llamar a otro ministerio, a otra labor. Qué ejemplo también para nosotros. Hermanos, el Señor levantará un nuevo remanente en este tiempo, en razón de que su pueblo ha visto frío, se ha convertido en un pueblo verdaderamente religioso. Los que pensamos que no están calificados, el Señor va a levantar un nuevo remanente de aquellos que no están calificados según a nuestro parecer. Hermanos, para Dios ya no sirve la facha, ya no sirve la pinta, para Dios ya no sirve la belleza externa, para Dios ya no sirven los títulos colgados en nuestras paredes. Son tiempos de oscuridad espiritual, queridos hermanos. Dios quiere que el Señor, que se vuelvan a Él, y Él volverá a ellos. Que deje el impío su camino y se vuelva al Señor. Saúl ahí quedó, sentado en el palacio, mas el Señor sale en busca de su siervo al mismo campo, queridos hermanos. Hoy todo se mueve en razón de los currículum, de lo que tú eres. Y su currículum, me trajo su currículum. ¿Cuál es su currículum? Y todos estamos preocupados por crear un currículum. Pero sin embargo Dios elige de una manera distinta. El Señor dice, vayan por los caminos, vayan por los vallados y fuércelos a entrar
y que se llene mi casa. Los que fueron olvidados, hermanos, a ellos buscarlo, porque los que fueron convidados no quisieron venir. Por lo tanto, salid a las plazas, buscarlo, porque los convidados no han llegado y no están dispuestos a venir. ¿Dónde están los llamados? ¿Dónde están los que un día le recibieron en su corazón? Los que hicieron profesión de fe. ¿Dónde están ahora? ¿Le estarán sirviendo? Oh hermanos, su palabra dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Fíjese que William Booth dijo hace muchos años la siguiente palabra. Él dice que, dice que el mayor peligro que confrontará el siglo venidero será la religión sin el Espíritu, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin la regeneración, la política sin Dios y el cielo sin el infierno. Mire lo que acaba de decir este varón, William Booth. Considero que el mayor peligro que confrontará el siglo venidero será la religión sin el Espíritu Santo, será el cristianismo sin Cristo, el perdón sin el arrepentimiento, la salvación sin la regeneración, la política sin Dios y el cielo sin el infierno. Qué verdad tenía este varón, hermano. Pero David, luego de estar en el palacio tocando el arpa para Saúl, ahora se ve confrontado por el mismo rey, quien hace varios intentos para con su lanza, hermano, ensartarlo prácticamente en la pared. Pero David, en una manera de poder escapar su vida, frente a un rey envidioso, celoso de él huye hacia Gat, como dice la palabra del Señor, y allá él se cree loco, y de Gat huye a Adulam, y en Adulam, hermanos, busca una cueva para poder esconderse, y en alrededor proliferan las cuevas. Hay múltiples cuevas, no solo en Israel, sino alrededores, algunas gigantescas, de tal manera que se puede esconder hasta un ejército dentro de ellas. Y estas cuevas eran usadas frecuentemente por los beduinos como manera de refugio, como también como manera de poder sepultar a sus muertos y también para esconder algo. Recordar, hermanos, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, en el Qumran en el año 1947. Precisamente fue en una cueva cuando un beduino, ¿cierto? Probablemente se le perdió alguna oveja y tiró una piedra y hizo el hallazgo más grande de la arqueología de los últimos años. Y ahí, hermano, en estas cuevas, usadas como refugio, tal vez, hermano, como establos y almacenes, en una de ellas se escondió David. Pero, hermanos, una cueva, por muy servicial que sea, por muy útil que sea para nosotros, es de carácter temporal, independientemente de los propósitos para el cual fue usada. No estará siempre la persona en ese lugar, porque es una cueva, hermano. Allí, entonces, David, desposeído de lo que más ama, desposeído de su familia, desposeído del ganado, de su labor como de pastor, del cual él disfrutaba. Ahí estuvo escondido en esta cueva que le sirvió de refugio. Allí estuvo viviendo, como es la palabra en boga en estos tiempos, una cuarentena obligada, en un encierro obligatorio. Salir fuera era exponer su vida prácticamente. Bueno, de la misma manera, cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido que privarnos en este tiempo de ver a alguien que amamos, por muy cerca que esté, pero por responsabilidad y por el llamado a obedecer a nuestras autoridades seculares como espirituales, nos hemos sometido. Hermanos, fíjese que lo que más ha hecho el pueblo de Dios en este tiempo, una situación muy difícil, después de muchos años, el pueblo de Dios
ha cerrado sus templos y nos hemos privado todo este tiempo de congregarnos como iglesia para poder adorar al Dios vivo. Entonces, ¿cómo, hermanos, no hacer los esfuerzos necesarios en forma particular, hermanos, para poder sumergirnos en una cueva, para poder sumergirnos en nuestra casa, para poder tener una cuarentena tal vez como David, queridos hermanos? Y sabe, muchas veces nosotros no sabemos lo que nos estamos perdiendo, porque a lo mejor nos estamos perdiendo la mayor oportunidad de nuestras vidas, donde el Señor quiere trabajar con nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no caer en la rebeldía, queridos hermanos, en la desobediencia, en la responsabilidad, hermanos, en razón de confundir el amor, de confundir la solidaridad. Fíjese que al estar en la cueva puede resultar de dos formas. Pueden haber dos reacciones. Primero, la cueva o el encierro, tenerlo prácticamente, hermano, como aquello, como un encierro. Tener como un encierro el lugar donde estoy. Fíjese que los psicólogos dicen que el encierro trae estrés, que el encierro trae ansiedad, que el encierro trae incertidumbre con respecto también al futuro. Sobre todo nosotros los humanos, que solemos tener todas las cosas bajo nuestro control y todo calculado, pero cuando estas cosas se derriban y ya las cosas no están bajo nuestro control, viene la incertidumbre, viene la ansiedad, viene el estrés, hermano, viene el miedo, viene la frustración, el aburrimiento, la tristeza, sentimientos de soledad y las sensaciones de encierro también. Fíjese que escuchaba a la secretaria de Estado afirmar que la violencia intrafamiliar ha aumentado en un 70%. Bueno, los llamados al número 1445 han aumentado prácticamente en un 70%. Se han tenido que redoblar turnos a ese llamado, ¿cierto? Donde es un teléfono, es un número del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Pero yendo un poco más allá, la alcaldesa de Providencia, ella decía que han aumentado prácticamente en un 500% las denuncias por violencia intrafamiliar en este tiempo de cuarentena. Ha aumentado la violencia hacia los niños, ha aumentado la violencia hacia la mujer y particularmente ha aumentado también el consumo de alcohol y para qué decir el consumo de droga y las personas que han vuelto a recaer. Entonces podemos pensar que nuestra cueva, nuestro lugar donde haremos cuarentena, donde estamos en cuarentena, como David, puede ser un lugar de encierro y así verlo David, o en segundo lugar podemos verlo como un lugar de liberación. Bueno, sino que lo digan aquellos que han tenido que estar privados de libertad en más de una oportunidad. Muchos de ellos, las personas que han estado privados de libertad, dicen al salir y han testificado que han sido liberados de dos celdas. La celda física en la cual estuvieron recluidos y han sido liberados de aquella celda. ¿Cuál celda? Ellos mismos. Aquella celda que ellos mismos tenían antes, hermanos, de estar privados de libertad. Porque allá adentro se dieron cuenta de que afuera estaban atados, de que sus prioridades estaban equivocadas, que estaban erradas, que a lo mejor estaban ocupados en amasar bienestar, en ganar dinero, pero sus prioridades adentro cambian, porque para ellos ahora, en muchos de ellos, su prioridad es la familia. Entonces, la cueva puede convertirse en un lugar perfecto donde Dios puede formar nuestro carácter, puede trabajar en él, hermanos, donde somos sumergidos para moldearnos, para enseñarnos sus planes y cumplir los propósitos de Dios para el cual fuimos llamados. Tal vez somos sumergidos
para enseñarnos el Señor, para trabajar en nosotros. Bueno, para derribar aquello que nosotros hemos creído, porque siempre creímos en nosotros mismos. Le hemos enseñado a nuestros hijos que sin nosotros no son nada. Le hemos enseñado, le hemos expresado a nuestra esposa que sin nosotros no somos nada. Pero el Señor nos sumerge en la cueva para que nosotros reconozcamos y le manifestemos a nuestra familia que esta familia, sin Dios no somos nada. No del cabeza del hogar, porque todo depende de Dios. ¿Sabe qué? Tal vez David vendría a la cueva con una serie de interrogantes y no entendía mucho lo que le estaba pasando. ¿Por qué aquellas dificultades tan grandes? Lo paradójico ahora, hermano, que ahora ya es un poco más adulto. Fíjese que la palabra del Señor nos dice, y por ahí también el tema geográfico, nos dice que Adulam estaba aproximadamente como unos 3 kilómetros, donde David, cuando era más joven, derribó a Goliat, hermano, con una honda. Y ahora él está casi a 3 kilómetros de donde él derribó a un gigante escondido en una cueva y un poco más adulto. He ahí la interrogante de este valiente, a temprana edad, pero ahora oculto. David, al refugiarse entonces en una cueva, se siente traicionado, se siente en soledad, cansado, y aparte de eso, siente el temor de la muerte. Pero hermanos, Adulam, la cueva donde estuvo David, significa reposo, significa, hermano, refugio. ¿Y tú qué nombre le pondrías al lugar donde estás en cuarentena? ¿Le pondrás reposo? ¿Será para ti un refugio? ¿Será para ti un lugar de descanso? ¿O será para ti un lugar de desesperación? ¿Qué nombre le pondrías a tu cueva? El lugar de tu cuarentena. ¿Qué nombre le pondrás? Tal vez angustia. Para ti será un lugar de desesperación. Para ti será un lugar de estrés o de violencia intrafamiliar o de discordias o de peleas. ¿Cuál es el nombre que lleva el lugar donde estás refugiado con tu familia? Es en la cueva, queridos, donde se ven, hermanos, qué tan fuertes son las familias, qué tan sólidos son los matrimonios, qué tan sólida es la relación que he construido con mis hijos, qué tan sólida es la relación que he construido con mi esposa o con mi esposo, qué tan sólido está nuestro matrimonio. ¿Qué lecciones de vida queremos entregarle al futuro de nuestros hijos, a las próximas generaciones? He aquí donde se dan las mayores lecciones de fe. He aquí en la cueva donde se dan las mayores lecciones de amor. He aquí donde se dan las mayores lecciones de unidad, de solidaridad con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. ¿Sabe cómo recuerdo mi niñez? Bueno, yo pensaba en esta palabra. Recuerdo a una niñez con una serie de carencias, alumbrándome con vela, calentando la comida tal vez con la leña, con un piso de tierra, con la única tecnología que teníamos era una radio a pila y que por supuesto no la escuchábamos todo el día por temor a que se agotara, y cuando se agotaban a las pilas las machucábamos o las poníamos al sol. Pero sabe que no es lo que recuerdo de mi niñez. No recuerdo aquello con amargura. Lo que sí recuerdo de mi niñez, queridos hermanos, es sentado al fuego, alrededor del fuego como hermanos, todos, y mi madre contándonos aquellas historias. Y nosotros le pedíamos, cuando ella terminaba, por favor, mamita, vuelve a contarnos otra historia más. Bueno, recuerda que estos tiempos que tú estás pasando en casa son tiempos breves, son tiempos de tránsito. ¿Cuál es el recuerdo que tendrán tus hijos, la posterioridad de una cuarentena que un año vivieron, queridos hermanos? Dios permita que tu casa sea como el Adulam, un lugar de reposo,
¿Qué es lo que significa? Un lugar de refugio, un lugar de descanso, destacado, no por su belleza externa, porque eran lugares rocosos, a lo mejor húmedos, inhóspitos, pero la belleza en Adulam estaba adentro, allá adentro. Así también deben ser recordadas nuestras familias, nuestras cuevas de Adulam. Tu casa no puede ser en un ring diario donde todos se pelean. Recuerda que dice la palabra de Dios en el Salmo 127:1, que si Jehová no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Observa ahora en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron? El texto dice, vinieron a él. ¿Quiénes? Su padre y sus hermanos. Vinieron a él, su padre, la casa de su padre y sus hermanos. Y a veces nosotros somos 4 en casa y no nos soportamos. Y además de aquello, mira en 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, dice, y se juntaron con él, ¿quiénes más? Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo unos, ¿cuánto dice? 400 hombres. Algunos comentaristas dicen que en la cueva habían aproximadamente unas 600 personas. ¿Te imaginas que con todo lo que tú estás viviendo, más encima, quisieran venir a vivir contigo, sin exagerar, por supuesto, otra familia? ¿Te imaginas que otra familia, con lo que tú estás viviendo ahora más encima, quisiera venir a vivir contigo y a lo mejor un poco más numerosa que la tuya? A lo mejor dirías tú, bueno, si tienen plata, no hay problema, bienvenidos sean, ¿no? Pero otra cosa, porque los que llegan, lo que menos tienen es plata. Los que llegan vienen amargados, los que llegan vienen enojados, vienen rezongando, vienen afligidos y más encima endeudados. Y yo pensaba en esta palabra, hermano, qué corazón de David. Pues, sí, venga, adelante, pasen. Sí, adelante. También ustedes son acogidos, también son bienvenidos. Pero estas personas no llegaron a casa. Estas personas, ¿sabe dónde llegaron? Llegaron a un hogar. Porque entre casa y hogar hay bastante diferencia. Llegaron a un refugio. Llegaron a un lugar de descanso. Llegaron a un lugar de reposo que no habían tenido por mucho tiempo. Pero aún más, ese lugar se convirtió en un lugar de transformación. ¿Y por qué ese lugar se convirtió en un lugar de transformación? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en casa, porque Dios estaba en la cueva. Por eso se convirtió en un lugar de transformación. Dios tenía la preeminencia que observaban en David aquellos hombres que se añadían. Observaban en él un hombre íntegro. Observaban en él un hombre que de verdad amaba a Dios. Observaban en él, a un hombre que oraba. Observe usted el Salmo 57 cuando fue a la cueva. Observe usted el Salmo 142 que lo escribió precisamente en la cueva. Observaban ellos a un hombre que en la cueva adoraba al Señor con todo su corazón. Bienvenido a casa, tal vez, les decía David, pero estas son las reglas a partir de ahora. ¿Están afligidos? ¿Están endeudados y amargados de espíritu? ¿Tienen en su corazón rencor todos ustedes que vienen añadiéndose acá? Entonces van a empezar a orar. Van a empezar a entregarle al Señor sus cargas y sus tribulaciones y angustias, sus amarguras, sus aflicciones. Serán bienvenidos aquí, pero aquí estas son las reglas. En esta casa se adora al Señor. En esta casa se canta al Señor. En esta casa
hermanos, Dios tiene la preeminencia. Tal vez eso le dijo David. ¿Tienen rencor ustedes los que vienen añadiéndose hacia el presidente, hacia el rey, hacia Saúl? Tienen que perdonarlo. ¿Por qué? Porque él es el ungido de Jehová. El Señor lo puso en ese lugar. Ustedes, si van a vivir conmigo, van a tener que aprender a perdonar. Hermanos, ¿no fue lo que hizo David con su padre y con sus hermanos? ¿Se acuerdan en un principio cómo empezamos? Que ni siquiera lo consideraron. Y ahora él los acoge al padre y a todos sus hermanos en la cueva. Hermanos, la Biblia dice que esos hombres que entraron en la cueva con espíritu de amargura, con espíritu de angustia, con enojos, con rencor en su corazón, que, hermanos, entraron endeudados, hermanos, a la cueva. Esos hombres, cuando salieron, fueron transformados de tal manera que se convirtieron en los valientes de David. Así dice la palabra del Señor. ¿Y usted cómo saldrá al terminar la cuarentena de su casa? ¿Saldrá a conquistar los propósitos de Dios? ¿Saldrá a ser un siervo de Dios? ¿Serán los valientes del Señor? Los valientes de Jesucristo, las valientes del Señor. Hermanos, estos son tiempos donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas y familias. Por eso, no fuerces los tiempos de Dios. No salgas de allí hasta que Dios te lo diga. Aguanta y espera en Él. Confía en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe, querido hermano, lo que es pasar por la tribulación. Él sabe que es duro, que es difícil, pero saldrás de ahí entrenado y capacitado para hacer la buena obra. Aguanta, soporta la prueba, porque vienen días de gloria, de honra al Señor, y tú los vas a ver. ¿Y sabes por qué también debes saber esto? Porque tú ya has estado en la cueva en más de una oportunidad, y en más de una oportunidad el Señor te ha sacado de ahí, y yo sé que tú puedes dar testimonio de aquello. En más de una oportunidad has salido victorioso con la ayuda de Él, y yo sé que tú tienes testimonio. Hermanos, quiero que en este tiempo y en este momento donde estás mirando, tú puedas mirar alrededor. Si tú estás acompañado, ver, echa una mirada mientras hablo a las personas que te están rodeados en tu casa. Sabes que ellos están contigo ahora, obsérvalo, pero serán los que te acompañen también luego a la tumba. Ellos serán los que te acompañarán. Fíjate que en 2 de Samuel capítulo 23, este capítulo habla de las últimas palabras de David. Y a partir del versículo número 8 hay un largo listado. ¿Y sabes quiénes son? Ese es el largo listado de los valientes de David. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cueva David cultivó relaciones tan estrechas que ya casi a sus últimas horas de expirar de esta vida, esos amigos, esos valientes, todavía estaban con él. Esos que están contigo en tu hogar estarán contigo cuando la vida decline. Hermano, cuando llegue el tiempo de partir, ellos estarán. Por eso es tiempo de unirnos, es tiempo de amarnos, es tiempo de pedirnos perdón, es tiempo de fortalecer la familia. Queridos hermanos, es tiempo que se enriquezcan las relaciones familiares. Oh sí, hermano, amigo, hermano, tal vez ante Dios debes reconocer que realmente es necesario pasar una temporada en una cueva para que el Señor trabaje en ti. Amigo, acércate a Cristo. Escucha su llamado. Deja de luchar y entrégate a Él. Deja aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios, cuando lo más importante es el soberano. Y tú, hermano, hermana, que te habías alejado de Dios, que te habías alejado de la palabra de Dios. No, y estoy claro, y tú puedes testificar, a mi Dios nunca me ha abandonado. Sí, y en eso estamos claros, pero tú te has abandonado al Señor, abandonaste la comunidad de fe.
Tal vez ya es tiempo que regreses. Empieza ahora a ponerte a cuenta con Él en casa. Deja que Él ordene tu casa, que Él gobierne tu vida. Y luego, cuando todo esto termine, concrétalo, asistiendo al templo, a la casa de Dios, para adorar juntos su nombre y para con otros, como tú, extender el reino de Dios hasta que Él venga. Que Dios les bendiga grandemente. Y quiero hacer un llamado a ustedes, que al terminar esta reflexión de la palabra, puedas tener un tiempo tal vez de oración, de confesión y de entrega, para que tu casa sea un lugar de reposo, sea un lugar donde sea un lugar de refugio, un lugar donde todos se sientan acogidos, donde todos se sientan amados, como la cueva de David. Refugio, reposo, será ahora de aquí en adelante tu casa y tu hogar. La paz de Dios sea con ustedes, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y al decir mi amén, la palabra siga haciendo los efectos en sus corazones. Amén. Hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Voy a dar lectura al Salmo 96, 1, 2. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Alabamos al Señor en esta hora. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar.
hermanos, los invito a seguir alabando el nombre del Señor con esta canción que se llama Abba Padre. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tus sombras me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. En tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Abba, Padre, tu Hijo soy.